sumergidos en el río de Dios. Vamos a leer entonces Ezequiel 1 al 5, que dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando del templo, está hablando de la casa de Dios. Y dice: y vi que salían aguas por debajo del umbral, o sea, de la puerta de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, el frente de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente. Recuerde que Ezequiel está siendo guiado por un hombre, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos. Ellos no tenían 1 metro en aquella época, sino que usaban un cordel, un rollo de Manila, por así decirlo, donde ellos con eso medían. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta la cintura, hasta el vientre. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Gloria al Señor. Ahora bien, póngame atención. El profeta Ezequiel recibió una visión increíble, una visión maravillosa. Las escrituras dicen que la mano de Dios llevó a Ezequiel a la misma cima de la montaña, donde se le apareció un hombre cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Eso se encuentra en Ezequiel 43, o sea, unos capítulos antes o más antes del que hemos leído, para poder entender qué era lo que estaba pasando con Ezequiel. Quiere decir que Ezequiel tuvo una visión donde fue llevado por un hombre cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Es una visión similar a la que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. En el capítulo 1 de Apocalipsis, del verso 15, dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esa fue la visión que tuvo Juan. Gloria al Señor. Muy semejante a la visión que acabamos de escribir que tuvo Ezequiel. Así que por supuesto que el hombre en ambas visiones no es otro sino Cristo mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Quien se le apareció a Ezequiel y lo llevó a la puerta de la casa de Dios, donde se dio, aleluya, al profeta esta maravillosa visión. Ahora, esta visión que tuvo el profeta Ezequiel es nada más ni nada menos que una visión de los tiempos finales. Repita conmigo: tiempos finales. Gloria al Señor. Dios está interesado, y siempre lo ha estado, gloria al Señor, de que su pueblo entienda y sepa discernir los tiempos que está viviendo. Gloria al Señor. Dios quiere que usted, amada hermana, amado hermanos, esté entendido o sea entendido de los tiempos, que usted sepa discernir los tiempos. Si la iglesia no sabe discernir los tiempos en los que está viviendo, se dormirá en los laureles. Se dormirá en los laureles, porque no sabe qué está pasando. Caminaría a tientas como un ciego. Y cuando la iglesia, el pueblo de Dios, no sabe lo que está pasando, la Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. También dice la escritura que el pueblo sin visión se desenfrena.
Gloria al Señor. Cuando usted no sabe discernir en qué tiempo está viviendo, en qué periodo de la iglesia está viviendo, en qué momento de la historia bíblica está viviendo, usted puede perderse. Porque no sabe lo que está pasando, está ignorante de las cosas. Y Dios no quiere que su iglesia esté desapercibida. Bendito el nombre del Señor. Hermano, quiero decirle algo esta mañana. Nosotros no vivimos, aunque estamos sujetos corporalmente al tiempo y al espacio, nosotros no vivimos de acuerdo al cronos del hombre. La iglesia no puede vivir de acuerdo al cronos del hombre. Cronos es tiempo. De allí viene la palabra cronología o el cronómetro para medir el tiempo. Nosotros no estamos sujetos al cronos del hombre, sino que estamos sujetos al tiempo de Dios. ¿Me escuchó? Voy a repetir eso. No estamos sujetos al tiempo del hombre, sino que estamos sujetos al tiempo de Dios. Por eso es que cuando nosotros decimos que Dios me bendiga en su tiempo, en el tiempo de Dios vendrá mi bendición. Todo se dará en su tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Cuando nosotros estamos esperanzados en el tiempo del hombre o nos fijamos metas en el tiempo del hombre, entonces es cuando vienen las frustraciones, cuando no se dan las cosas en el tiempo del hombre. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Aleluya. ¿Están conmigo esta mañana? Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué Dios está interesado en que su iglesia entienda los tiempos? Gloria al Señor, para que esté apercibida. Para que esté apercibida. La Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que si el hombre supiera la hora que viene el ladrón, no dejaría minar su casa. Si usted supiera la hora que va a venir el ladrón, usted reforzaría las puertas, metería más candados, más llavines, y usted estaría despierto a la hora que el ladrón va a venir. ¿Para qué? Para que no lo sorprenda. Pero el hombre no sabe a la hora. Así que dice la Biblia que no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir el Hijo del Hombre. No lo sabemos. Pero Él nos da indicativos. Él nos da señales en su palabra para que nosotros aprendamos de ella y estar apercibidos, porque decimos, bueno, el Señor no nos ha dicho ni el día ni la hora, pero nos ha dicho que va a suceder esto, aquello y lo otro. Y justamente lo que el Señor ha dicho que va a suceder antes de su venida es lo que está pasando. Y seríamos muy ignorantes si aún viendo las señales nosotros vivamos desapercibidos como si nada estuviera pasando. Que nosotros estuviéramos bailando con la más fea ahorita, sabiendo, aleluya, que lo bonito viene. Estuviéramos ahora nosotros en este tiempo bebiendo, comiendo y dándonos en casamiento como pasó en la época de Noé. Noé dijo, viene un diluvio que va a destruir toda la tierra, va a destruir toda vida, toda especie viviente, pero hay un lugar de salvación que Dios me mandó a construir, que le he puesto como nombre el arca. Y la puerta estará abierta para todo aquel que quiera ser salvo. Pero ¿qué hicieron los habitantes de la tierra, excepto Noé y su familia? Vivir la vida loca. Usted sabe que cuando va a llover empiezan a haber indicios antes de llover. Se oscurece el cielo, hay nubarrones grises, empieza a haber cierta tormenta eléctrica. Y yo me doy cuenta cuando va a llover porque empieza una brisa antes de la lluvia, una brisa fresca, un viento fresco. Y dice uno, va a llover. Y en muchos casos las golondrinas empiezan a volar en bandadas. Y uno dice, viene el aguacero. Gloria al Señor. Me imagino que los que estaban viviendo la época de Noé empezaron a ver esas señales y habían truenos, rayos y centellas, decía el otro. Y sin embargo, aún así, seguían bebiendo, comiendo y dándose en casamiento, dice la Escritura. Y cuando vino el diluvio, ¿qué pasó? Se los llevó a todos.
Justo antes de que cayera el diluvio, dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca. Ni siquiera Noé. Imaginen lo que pesaba esa puerta para que soportara el peso de una pareja de elefantes, de jirafas, de leones. Noé no podía levantar esa puerta, pero Dios entonces la levantó. Como va a ser cuando venga por su iglesia. El Señor va a levantar su iglesia y se la va a llevar al cielo para que esté para siempre con Él. Denle un aplauso al Señor. Pero el Señor viene por una iglesia que está apercibida. Apercibida, gloria al Señor. Habían 10 mujeres, dice 10 vírgenes. Pero 5 eran sensatas y 5 insensatas. ¿Sabe? Así está la iglesia viviendo estos tiempos. Hay una gran mayoría que está viviendo con insensatez, como si nada está pasando. No se han preocupado, ni siquiera han revisado el nivel de aceite en sus lámparas. Allí todavía la lámpara enciende, todavía tiene cierta luz, pero creen que el aceite va a durar toda la vida. Por eso es que la palabra del Señor nos manda a congregarnos para que nuestras lámparas permanezcan con aceite, aleluya, al tope. Para que cuando venga el Señor oigamos el grito, ahí viene el novio, estemos apercibidos y podamos salir a recibirle. Esas 5 insensatas dejaron que el aceite se acabara, y cuando oyeron la voz que decía, ya viene el novio, le dijeron a las sensatas que tenían las lámparas llenas, danos de tu aceite. ¿Y qué dijeron las sensatas? Sí, mañana. No, vayan ustedes y consigan más aceite. Nosotros tenemos el propio. ¿Sabe por qué? Porque tu recipiente solo tú puedes llenarlo. Tu porción solo tú la puedes obtener. Yo te puedo enseñar cómo, pero no te puedo dar de mi aceite. Usted tiene que buscar su propio aceite. ¿Cómo? En oración, en búsqueda del Señor, congregándose, buscando mantenerse fiel a Dios, tratando de no caer en la tentación, porque el Señor tiene poder para mantenerte de pie. Pero si usted anda acariciando el mundo, si usted anda coqueteando con el pecado, mamita, papito, el aceite va para abajo. Y cuando usted se da cuenta, se oyó un clamor, ahí viene el novio, ¿y qué va a hacer? Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer este versículo paso a paso. Dice el versículo: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral. Gloria al Señor. Porque la fachada, bajo el umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ponga atención a eso. Repita conmigo: tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Repita conmigo: rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Repita conmigo: lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Ahora bien, el agua en la Biblia casi siempre representa al Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando habló de la promesa de la llenura del Espíritu Santo, dice que de nuestro interior saltarían ríos de agua viva, hablando de la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que ese río que Ezequiel está viendo, que se desborda y que empieza a subir de nivel, está hablando de la llenura o de los niveles de llenura del Espíritu Santo en la iglesia, o la llenura que Dios quiere que usted tenga en su vida, la llenura del Espíritu Santo que Dios quiere que usted mantenga en su vida. Aleluya. Eso es lo que Ezequiel
viendo es cómo Dios quiere que la iglesia vaya de nivel en nivel, de gloria en gloria y de victoria en victoria, llena del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Entonces en la visión de Ezequiel primero, el río dice, me llevó y el río empezó a subir y me llegó hasta los tobillos. Gloria al Señor. Eso lo que significa es, gloria al Señor, que nuestros pies tienen que estar en santidad. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba en el monte y la zarza ardía? Dice la Biblia que Moisés quería acercarse a la zarza porque de allí salía la voz de Dios. Y la voz de la zarza le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Nosotros venimos de Egipto cargados de pecado. Nosotros venimos del mundo cargados de pecado, y cuando venimos a Cristo en el nuevo nacimiento son lavados nuestros pies de todo pecado. Aleluya. Ah, gloria al Señor. Así que el primer nivel de unción que Dios quiere manifestar en tu vida se va a dar siempre y cuando usted haya nacido de nuevo, siempre y cuando usted haya sido lavado por los pecados a través de la sangre de Cristo, lavado de sus pecados por la sangre de Cristo. Jesús, después de que resucitó, anduvo 40 días aquí en la tierra. Jesús resucitó al tercer día. Y dice la Biblia que por 40 días se le apareció a sus discípulos, no solo a sus apóstoles. Jesús tenía 12 apóstoles, pero también tenía discípulos. ¿Recuerdan cuando comisionó a los 70 y los envió de 2 en 2? Y les dijo, vayan y en el pueblo donde los reciban, busquen una casa donde posar y prediquen el evangelio, avísenle a todos que se ha acercado el reino de los cielos. Así que tenía 12 apóstoles y también tenía discípulos. Y Jesús por 40 días se le apareció no solo a sus apóstoles, sino también a los discípulos. Y les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que se cumpla en ustedes la promesa del Padre. ¿Sabe? Este tema ya no se habla en las iglesias, o muy pocas iglesias lo hablan. El bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y eso no es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una cosa, es el primer paso después de creer. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo que viene al creyente porque lo necesita. Le voy a decir por qué. Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre que oíste de mí se cumpla en ustedes. La promesa a la que él se refería era el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, no salgan de Jerusalén, necesito que primero en ustedes caiga la llenura del Espíritu Santo. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allí mismo en Hechos capítulo 1 y versículo 8, que no lo tenemos allí, pero se lo voy a leer yo, y usted lo sabe de memoria. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos. Usted no puede ser testigo del poder de Dios sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. La iglesia tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Hermano, hermana, si usted aún no ha sido bautizado en fuego del Espíritu Santo, empiece a procurar serlo. Empiece a pedirle a Jesucristo que lo bautice con su Santo Espíritu, porque cuando eso suceda, recibirá poder para poder ser testigo del poder de Cristo Jesús. Cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, cada vez que usted dé testimonio del Evangelio, irá acompañada de la unción del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al pecador de justicia, de pecado y de juicio. No usted. Dios lo usará a usted. Pero quien convence al pecador es el Espíritu Santo. Él es quien nos habla. Cuando usted empezó a conocer de Dios, empezó a suceder cosas en usted que usted no entendía por qué estaban pasando. Usted empezó a sentirse redarguido. Usted empezó a sentirse pecador. Usted empezó a sentirse que su vida estaba caminando en la dirección equivocada. ¿Quién puso en usted ese sentir? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que nos está redarguyendo. El Espíritu Santo es el que nos habla, el que nos dice: no, 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 mamita, por ahí está mala cosa. Muchacho, no te equivoques, por ahí no te quiero llevar. Es el Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye de pecado. Y una iglesia que no tiene la llenura del Espíritu Santo no puede ser efectiva en la predicación del Evangelio. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esta mañana es lo que el Señor nos está diciendo a todos nosotros. Si queremos ser una iglesia que revolucione Barba, si queremos ser una iglesia que revolucione esta ciudad, tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia que muchos de los discípulos hicieron caso, no todos. Porque dice la Escritura que Jesús se le apareció a sus apóstoles y como a 500 hermanos más. Como a 500 personas en 40 días. ¿Y cuántas habían en el aposento alto el día que cayó la promesa? En Hechos capítulo 2 lo va a encontrar usted. Solo 120 personas. ¿Sabe, hermano? La historia no ha cambiado. Muchos son los llamados y pocos son los que atienden al llamado. Jesús le habló a 500 personas, pero solo 120 atendieron y obedecieron. Hermano, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto obedecerle a Dios? ¿Sabe por qué? Porque llama más el pecado. Llama más el pecado. La Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por él van. Mas angosto es el camino, angosto y estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos son los que van por él. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Entonces la visión que tuvo Ezequiel es una visión poderosa. El primer nivel de unción es el nivel de los tobillos. Gloria al Señor. Aleluya. Y el segundo nivel de unción es el nivel de las rodillas. Ezequiel 47 dice: midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué le dice eso, hermano, hermana? ¿Qué le dice ese nivel de unción? ¿Cómo es que se alcanza ese nivel, ese segundo nivel de unción de rodillas? La rodilla me habla a mí de tiempo de oración, de búsqueda del rostro del Señor, de nuestros tiempos de devocional, de nuestros tiempos de presentarnos delante de Dios de rodillas. Así es que se ora. Así es que se habla con Dios de rodillas. Lo que está diciendo es que si tú quieres vivir en el siguiente nivel de unción, tienes que ser una mujer y un hombre de oración. Tienes que ser una mujer y un hombre que saca tiempo para hablar con Dios. Aleluya. Porque no puedes tener una relación personal con alguien si no hablas con él. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? Porque se pierde la comunicación. ¿Por qué se destruyen las relaciones? Porque se pierde la comunicación. Para mantener viva la relación hay que tener comunicación. Y con Dios la comunicación es de rodillas, clamando a Él. ¿Por qué Jesús lo dijo? Jesús dijo: oren sin cesar. Pablo dijo: oren en todo tiempo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La oración tiene poder. La oración atrae la unción de Dios a nuestra vida. Sin oración no hay unción, y sin unción no hay poder. ¿Cuántos predicadores hay predicando un evangelio sin poder? Es extraño, es la misma Biblia, pero usted no siente nada, porque no hay unción. Porque son predicadores de instituto. Y no estoy en contra del instituto bíblico, hay que prepararse, hay que estudiar, pero al estudio hay que agregarle oración y búsqueda de la presencia de Dios. Porque Dios no me llamó a ser simplemente un docente. Para un docente voy a la escuela otra vez. Dios me llamó para ser un pastor, predicador de su palabra, pero tengo que predicar con la unción del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu la palabra está muerta, ¿sí o no? La Biblia dice: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que si predico la palabra, pero con el Espíritu Santo, va a haber vida a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor.
El tercer nivel de unción es el de los lomos. Dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta el vientre, hasta la cintura. Ese nivel de unción del Espíritu Santo, cuando la iglesia llega a ser capaz de dar a luz hijos espirituales. Es cuando la iglesia es capaz de reproducirse a través de cumplir la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, tiene un gran anhelo por cumplir la gran comisión. Porque el Espíritu Santo te empuja a hablarle a otros de Cristo. El Espíritu Santo te empuja a compartir el mensaje de salvación con los perdidos. Cuando tú miras a alguien que está en drogas, cuando tú miras a alguien que está llorando porque su matrimonio se está destruyendo, y tienes al Espíritu Santo y estás en el nivel de la unción de los lomos, usted quiere dar a luz vida. Usted quiere transmitir libertad a aquel que está cautivo. Eso es el poder de la iglesia cuando entiende el llamado de Dios en su vida. Gloria al Señor. Pero cuando tú no tienes ese nivel de unción, eres apático, frío, indiferente con la situación que está viviendo el mundo. Pierdes el amor, no tienes sensibilidad. Puedes ver la necesidad a tu lado y siquiera pasas como aquel hombre, aleluya, que fue encontrado en el camino herido y nadie lo quiso atender. Dice, pasó un sacerdote, un levita, y dice, nadie lo atendió. Estaba golpeado, lo veían, pero no había sensibilidad. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no había esa unción del Espíritu Santo en ellos. Hasta que pasó un samaritano, y tuvo misericordia de él, dice la Escritura, y lo llevó al mesón, lo llevó como a un hotel. Curó sus heridas con aceite, lo vendó y le dejó pago al dueño del mesón. Y le dice, te pago lo que hasta aquí he gastado. Y si él gasta aún más, cuando yo vuelva a pasar por aquí te lo pagaré. Eso es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que está sensibilizada a la necesidad y que sabe, aleluya, parir hijos para Cristo. Pero hoy en día, hermano, qué tristeza. Hoy en día la iglesia es una iglesia estéril. Necesitamos volver a la llenura del Espíritu Santo. Y el último nivel de unción al que Dios quiere que la iglesia llegue, al que Dios quiere que usted y yo lleguemos, es la unción hasta el cuello, sumergidos hasta el cuello. Gloria al Señor. Sumergidos en el río de Dios. Dice Ezequiel, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Gloria al Señor. Ese es el nivel de la plena madurez espiritual. ¿Sabe? Dios quiere que su iglesia sea una iglesia madura espiritualmente. Que ya dejemos de ser niños, porque el niño no puede ser alimentado con vianda. Necesita leche. Y hermano, le voy a decir algo, qué triste es también para nosotros los pastores tener miembros que tienen 30, 20, 15, 10 años de convertidos y todavía hay que darles leche. Y algunos hasta con gotero. Porque por todo se resienten, por todo lloran, por todo dicen me voy de la iglesia, por todo dicen ahí no puedo estar y andan de zapitos brincando de iglesia en iglesia, nunca maduraron y van a terminar en el mundo lamentablemente si no maduran. A lo largo de mi vida, hermano, he recibido garrote tras garrote, desilusión tras desilusión. Me han traicionado, me han herido, me han golpeado aquellos que se decían mis amigos. Pero aquí sigo de pie. ¿Por qué? Porque yo no estoy por hombres. Mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Duele, sí duele que te traicionen. Duele que te golpeen, duele que te hieran. Aún dice la mano que le di de comer también se volteó contra mí. Sí. Pero ¿qué decía el Señor en la cruz? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor más grande. Ese es el nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos, a un nivel de madurez, al nivel de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aquí ya no se pone resistencia a los deseos de Dios.
y no se está sujeto a lo terrenal. Cuando usted está sumergido en el río de Dios, cuando usted está lleno del Espíritu Santo hasta el borde, entonces usted ya no está sujeto a esta carne. Usted está sujeto al Espíritu. La Biblia dice: si vivís por el Espíritu, andéis en el Espíritu. Pero mucha iglesia anda en la carne. Y la Biblia dice: ciegos, guías de ciegos. No puede un ciego guiar a otro ciego. Qué triste, hermano. No hay nada más peligroso que alguien que anda en la carne empiece a hablar con otro que está medio sancochado. Los dos terminan hundidos. Pero cuando a usted se le acerca a alguien que está lleno del Espíritu Santo, solo tiene palabras de vida para usted, palabras de ánimo para usted. No hay un chisme, ahí no nace un chisme, ahí no nace una división, ahí nace un consejo de vida. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dios en ese nivel nos gobierna y se cumple San Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, es un nivel total de abandono en las manos de Dios. Es donde podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted tiene esa capacidad para decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aleluya, y sea cierto, entonces entiéndase que usted está en un nivel espiritual de madurez como para que Dios le otorgue, aleluya, el peso de gloria de un ministerio, de un llamado, de un servicio, aleluya, porque usted está para bendecir. Y dice, termino con esto: cuando usted está en ese nivel del Espíritu, donde permite que el Espíritu Santo lo lleve a donde Él quiera, como dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser cristiano, quiere ser mi hija, quiere ser mi hijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando yo me entrego por completo al Señor y ya le digo al Señor: Señor, gobierna mi vida. Gobierna mi vida. Por tantos años he gobernado mi propia vida y ya no quiero más. Yo quiero que tú seas quien gobierna mi vida. Gloria al Señor. Todo aquel que esté fuera de este nivel de unción, cuando suene la trompeta final, tendrá pronóstico reservado. Así que, amado hermano, mejor sumérgete en el río de Dios. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Póngase de pie. Aleluya, póngase de pie.